Bueno, buenas noches a todos. Me siento como en la tele, ¿no? Bueno, seguimos entonces con la charla de la semana pasada. Decía que si alguien tiene alguna duda o comentario, aprovechamos estos minutos antes de arrancar para despejarla, para charlar, para empezar a entrar en tema. Y bueno, también aprovechar la oportunidad para decir que esta charla, estas dos charlas, son a modo introductorias, que el tema da para mucho más, que como complementos están ciertos sitios o aplicaciones o software que podemos usar, que son los gestores de citas. Los más conocidos son PaperPie, Zotero, Mendeley, y debe haber otros. Y lo que nos permiten justamente es, a medida que vamos bajando esta información, que vamos filtrando a través de todo lo que nos va hoy a comentar Walter, justamente porque tenemos demasiada información dando vueltas y para poder encontrar algo que satisfaga nuestra necesidad de información, tenemos que hacer una búsqueda bastante específica y eso nos va a llevar o a obtener un montón de resultados que tenemos que poder elegir el que más se parezca a lo que necesitamos. Una vez que hacemos todo ese trabajo, después, si vamos a utilizarlo, esa información recolectada para algún trabajo, para escribir algo nosotros, y no es simplemente para satisfacer una duda, están estos gestores de cita que les decía que directamente copian y pegan la bibliografía en el formato que le pidamos. Puede ser APA, puede ser Vancouver y tantos otros. En general, el formato tiene que ver con lo que nos pida la revista o la institución a la cual vayamos a presentar el manuscrito. Así que en general, en líneas generales, eh, en ciencias médicas usamos más el formato Vancouver, en ciencias sociales se usa más el formato APA, pero no es algo, no es una regla. O sea, eso depende. De hecho, los reglamentos de tesis o de artículos científicos dependen de cada lugar o revista a la cual se vaya a presentar. Por eso es interesante utilizar este tipo de gestores de citas, porque si hay que modificar algo, ya sea el formato o hay que agregar una cita, directamente uno lo hace desde el gestor y no tiene que ir modificando en el texto y en la bibliografía del final. Eh, pero esto no lo vamos a abordar, esto quiero dejarlo en claro, que no llegamos con los tiempos ni es el objetivo de la charla, pero por eso decía antes que esto da para mucho más, así que si bien la idea es por ahí darle un cierre hoy, si hay interés en que continuemos, lo hacemos, no hay ningún problema. Así que bueno, les dé hoy la posibilidad de hacer preguntas o interrumpir o hacer algún comentario. Y si nada de eso ocurre, le doy la palabra a Walter para que continúe con la presentación de hoy. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, Bueno, de todas formas, si por ahí no se animan, ya Fer explicó el tema de lo complicado que es dar, o ser el docente, o ser el que habla en una plataforma como Zoom, una videollamada, una videoconferencia. La idea de hoy es que podamos participar porque lo que vamos a hacer es tratar de hacer una aplicación práctica de búsqueda de información científica en salud. Así que la idea es que participen porque yo más o menos esto lo manejo, Fer lo maneja. Acá estoy viendo colegas que lo remanejan, como por ejemplo acá está mi amiga, mi compañera, mi socia de trabajo, que es Jessica Salazar Sinat, que es investigadora, que quizás la podamos invitar también para que nos cuente de su experiencia, cómo es ser investigadora en kinesiología en Argentina. Pero la idea es que podamos practicar, porque la idea de todo esto era bajar lo que parece complejo un poquito más simple. Voy a proceder a compartirles toda la pantalla en realidad para que después pueda compartir el buscador. Les voy a dejar un ratito una filmina
de presentación para que me conozcan un poco, porque hay algunos que me conocen, otros que no, para que sepa quién les está hablando. Y bueno, yo lo que traje hoy son tres, cuatro filminas introductorias y después vamos a ir al PubMed, ¿sí? Que quizás muchos lo conocen. En mi experiencia siempre fue mi última opción hasta que lo aprendí a utilizar y esa es la idea hoy, y enseñarles a utilizar de base para que después a otros buscadores les resulte mucho más sencillo. Entonces el taller de hoy va a ser sobre búsqueda sencilla de información científica en salud. Y lamento decirte que no, esto es un meme, es un chiste, porque no existe nada sencillo cuando hablamos de información. O sea, hay que practicar, hay que ponerlo en práctica, hay que, hay que sentarse en la computadora, con el celu, con la tablet y ponerse a buscar. Y a partir de ahí la práctica nos va a llevar al filtrado de la información, que es el objetivo final de todo esto. Que nosotros leamos evidencia o que estemos en contacto con evidencia no significa que necesariamente estemos actualizados, ¿sí? Por eso es importante, porque leer evidencia o leer información está en todos lados, pero poder filtrar la información, ser selectivos con la información y sobre todo yo que soy una persona que me considero alguien que consume ciencia y hace mucha práctica clínica, encontrar ese equilibrio entre lo que estoy leyendo y pasarlo a la práctica real es también otro proceso que lo podemos discutir mucho después. Tenemos muchos referentes acá que no pueden hablar de eso, como por ejemplo el licenciado Gabriel García. Pero lo que quiero hacer hoy es que busquemos entre todos, plantearnos cómo buscar, porque tampoco es sentarse en la computadora y decir, bueno, hoy quiero buscar información sobre eh, todo lo que tenga que ver con el tratamiento de dolor lumbar crónico, porque quizás podemos encontrar información, pero el filtrado no lo vamos a poder hacer porque quizás mucha información aparezca. Entonces, la idea es utilizar las herramientas simples que tenemos para introducirnos a la búsqueda de la información y a partir de ahí, como dijo Fer, podemos complejizarlo mucho más. Y tenemos dentro del grupo, dentro de los que están ahora presentes, gente que se dedica o dedica un gran tiempo a la investigación y nos puede pues, quizás bajar la línea con respecto a la investigación. Hoy lo que yo les voy a hacer es ser un kine que quiere buscar información, quiero hacer una búsqueda seria y quiero encontrarme con la información para después filtrarla. Por eso vamos a utilizar PubMed, ¿sí? Quizás la mayoría haya escuchado, lo conozca. PubMed es una base de datos, ¿sí? Una base de datos, por suerte, libre, abierta, que es administrada por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Tiene una base de información de alrededor de 30 millones de artículos científicos, ¿sí? De muchas áreas relacionadas con la salud. Si bien Fer nombró la otra vez una estadística, básicamente, si tenemos 30 millones de artículos y leemos uno por día, vamos a tardar más o menos 82.000 años en leer todos. Algo que ni un humano va a ser posible de hacer por ninguno de nosotros. Por eso es importante, voy a insistir, en el filtrado de la información, que es el objetivo final de todo esto. Hoy vamos a buscar información. Bueno, esta plataforma, esta base de datos tiene acceso a artículos científicos, sí, como dijimos, de campos relacionados con la salud. Tiene un gran protocolo para poder tener artículos ahí, porque la publicación generalmente se realiza por pares y esto lleva a un estándar alto porque la revisión por pares significa que la revisión te hacen colegas o profesionales de la salud que están en investigación y se podría decir que se consideran expertos, ¿sí? En la materia. Te dan link a texto completo. Hoy en día, o sea, a día de hoy, los accesos libres a los artículos científicos están mucho más accesibles. Aún así, sigue habiendo artículos científicos que no son de libre acceso y muchos conocemos estrategias para poder acceder al artículo, que quizás al final lo podamos nombrar. Utilizan los mesh, que es un sistema de palabras clave
para mejorar la búsqueda. Esto es importante, un punto importante de entender porque tenemos que saber lo que es el concepto de mesh para poder realizar búsqueda de información científica. Muchas veces cuando somos o cuando nos iniciamos en la búsqueda en PubMed, podemos buscar información y nos vamos a encontrar constantemente con que no hay nada relacionado a la búsqueda que quisimos generar. Y eso pasa porque no hemos tenido un buen manejo de las palabras clave de los mesh para poder realizar la búsqueda precisa. Y para poder plasmar las palabras claves en el buscador para llegar a un resultado, necesitamos tener en claro qué queremos buscar. Y por eso, Fer, la otra clase nos dio cómo plantearnos una pregunta. Si nosotros queremos buscar información científica, buscar información en sí, tenemos que plantearnos una pregunta, porque dentro de las preguntas van a estar las palabras claves que después vamos a utilizar como motores de búsqueda. Y obviamente, constantemente hay investigación actualizada. Que haya artículos que hayan salido el mes pasado no significa que sea vanguardista. Esto voy a insistir porque por ahí eh, pecamos en que leemos información científica, leemos info nueva y creemos que estamos actualizados o que clínicamente estamos actualizados y en realidad no, porque si no caemos en que la evidencia no lo dice y por ahí hay que tener muy en cuenta la evidencia clínica también en la toma de decisiones. Por eso yo siempre bajo, a la hora de hablar de información, también bajo la práctica clínica. Cuando nosotros entremos, ¿sí?, a PubMed, mediante Google podemos entrar, poner PubMed y automáticamente nos va a dirigir a esta página, en donde podemos hacer una búsqueda sencilla, ¿sí? Una búsqueda totalmente sencilla, donde podemos poner lo que querramos y poner buscar, y es muy probable que nos encuentre algún tipo de información. Pero lo recomendable siempre es ir a búsqueda avanzada. Cuando vayamos a búsqueda avanzada vamos a tener estos tres lugares donde nosotros vamos a plasmar, ¿sí?, detalles de nuestra búsqueda para poder llegar a un resultado y poder acceder a la información que va a filtrar a partir de lo que nosotros pongamos acá. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad ahora de estar en el celular y escuchando la charla y tener acceso a una computadora o una tablet para poder hacer la búsqueda en vivo, pueden hacerlo tranquilamente, ¿sí? La idea es simplificar, ¿sí?, lo máximo posible la búsqueda. Bien. ¿Qué necesito para hacer una cadena de búsqueda? ¿Sí? Una búsqueda de información. Necesito saber las palabras clave. Y para eso es importante saber qué quiero saber yo. ¿Sí? No simplemente tener una idea de búsqueda y decir, bueno, quiero buscar información actualizada sobre kinesiología. Quiero saber los últimos tratamientos sobre o para el dolor lumbar. ¿Qué es efectivo para el dolor lumbar? ¿Qué es efectivo para el dolor de cuello? Si ese puede ser nuestro disparador, pero si pensamos plasmarlo así en el buscador, va a ser muy difícil que podamos encontrar algo, una información precisa o por lo menos que nos quite una duda inicial. Entender los sinónimos es fundamental y más para nosotros que somos de habla hispana, tener más o menos el dominio de los sinónimos y de sus palabras homólogas en el idioma inglés, tanto en el británico como en el americano. No hace falta que sepamos entender inglés o hablar inglés o leer inglés, si lo sabemos mejor, pero para hacer una búsqueda. Pero, por ejemplo, de movida tenemos que saber que por ahí buscar kinesiología o tratamiento kinésico en PubMed no nos va a llevar a una búsqueda efectiva. Hay que saber que quizás los anglosajones utilizan terapia física, physical therapy, o physiotherapy en Europa. Entonces ya tenemos que saber esos sinónimos y esos homólogos para buscar. Saber que ya no voy a buscar en inglés kinesiología, sino utilizaría uno de esos dos si quiero buscar en sí artículos relacionados con nuestra profesión. Entender los términos mesh, que ahora le vamos a dedicar una filmina, y los términos naturales, sobre todo en nuestra profesión. Quizás en las ciencias médicas y medicina no pase tanto el problema con el término natural, pero a ver, un término natural para nosotros en habla hispana sería terapia manual.
Y la terapia manual, si nosotros plasmamos la búsqueda en PubMed, quizás no nos encuentre tanto. Por ahí se encuentra mucho manipulación musculoesquelética o manipulación espinal para referirse a la aplicación de terapia manual. Entonces, ahora cuando apliquemos la práctica, tenemos que tener en cuenta eso. Y una solución muy fácil es que cada vez que generemos una búsqueda, tengamos abierto el traductor de Google, ¿sí? El buscador, o sea, PubMed, y quizás la página donde podamos buscar los mesh, que hay muchas páginas donde podemos encontrar eso. Y los operadores booleanos, que son palabras que nos van a generar o nos van a afinar la búsqueda, que también lo vamos a ver de forma práctica. Fíjense, mesh o desk, que es en español, que ambos forman un tesauro, es un descriptor en ciencias de la salud que se utiliza como un lenguaje universal, ¿sí? Un lenguaje universal para la búsqueda de información científica. Y obviamente, si buscamos informaciones para la escritura, para el plasmado en texto de información científica. Entonces, entender que un mesh es un término controlado y jerarquizado, es decir, eso está estipulado a nivel universal. ¿Y cómo? El 99,9% de la información en salud, la información seria, está en inglés, se utiliza el tesauro para poder llegar desde el español al mesh correspondiente en inglés. Acá les dejo esta página que ustedes lo ponen así y van a encontrar una cantidad. Pero fíjense un ejemplo acá. Por ejemplo, acá tenemos ya algo relacionado con la pregunta pico, más o menos, que es lo que nos va a llevar después. Ahora con Fer vamos a hacer un ejercicio para que podamos plantear un problema. Pero, por ejemplo, podemos tener un tratamiento una población de estudio en donde tenemos un lenguaje natural. Les traje lenguaje de otras áreas porque después la búsqueda la vamos a hacer en el lenguaje kinésico, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, fíjense lo que es un lenguaje natural, un DEX, que es el lenguaje científico en español, y después tenemos el MESH, que es su homólogo en inglés. Entonces, este mesh es como la palabra clave final que podríamos utilizar en una búsqueda, que ahora lo vamos a ver. Podemos hablar de intervenciones también, como por ejemplo la heparinización, que sería el lenguaje natural, y después dentro del DEX lo descomponen en dos palabras, y en el inglés, en este caso, coinciden. El ejemplo por ahí que yo le había dado de la terapia manual, que puede ser parte de un lenguaje natural, puede ser el DEX en español, pero a la hora de pasarlo a un mesh, quizás el mesh que nos pueda marcar es manipulación musculoesquelética o manipulación espinal en el caso de la columna. Es importante que entiendan que no siempre para nuestros términos va a haber un mesh determinado. Por eso, la práctica y la búsqueda de información la vamos a lograr con la repetición constante y empezar a entender estas pequeñas trabas que nos podemos encontrar a la hora de buscar información. Y los operadores booleanos. Esto es sumamente importante que comprendamos su uso porque esto nos va a generar la cadena de búsqueda. Porque una cosa es encontrar artículos relacionados con la fisioterapia o con la terapia física. Pero muy diferente es generar una búsqueda que nos hable de terapia física en personas con dolor lumbar. Por eso, para generar esa cadena de búsqueda, vamos a necesitar manejar los operadores booleanos. Tenemos tres tipos: el AND, el OR o el NOT. El AND nos va a decir que si nosotros escribimos una palabra clave, agregamos AND y otra palabra, nos va a buscar ambos términos, ¿sí? Ambos términos. Va a buscar información o artículos científicos que tengan ambos términos. Ahora, cuando veamos la parte práctica, vamos a ver en que podemos generar filtrado o podemos hacer un filtro para decir en qué parte queremos encontrar esas palabras. Por ejemplo, si queremos encontrar artículos que tengan, en este caso, por ejemplo,
turismo y comunidad valenciana que se encuentren solo en el título y en el resumen o en cualquier parte del texto. Si utilizamos uno u otro, claramente la cantidad de información que nos pueda filtrar el buscador va a ser diferente. Ahora, si utilizamos el OR, por ejemplo, eh, terapia manual o ejercicios, nos va a buscar cualquiera de los dos términos. Nos va a buscar artículos científicos que tengan uno u otro o ambos incluidos. Por ende, el término, el operador OR, amplía la búsqueda. Y después tenemos el NOT, que es excluyente. A ver, por ejemplo, eh, podemos hacer o generar una búsqueda que va a generar filtrado de información de la primera palabra, como por ejemplo, terapia manual, NOT, eh, columna, por ejemplo. Todo lo que sea terapia manual musculoesquelética, pero que no sea en columna vertebral. O si hubiera, por ejemplo, terapia manual oscilatoria, no terapia con impulso, o maniobras o manipulaciones con impulso. ¿Sí? Entonces, es un operador booleano que genera exclusión. El término que vaya después del not no va a ser buscado en ninguna parte de ningún texto. ¿Se entendió? ¿Se entiende? ¿Se entendió hasta acá? ¿O hay alguna pregunta de lo que hablé hasta ahora? Se entiende, se entiende. Muy bien. Porque ahora lo que vamos a hacer es ir lisa y llanamente a generar una búsqueda. Antes de plantearnos un problema, perdón, que en esto me va a ayudar Fer, vamos a hacer primero, vamos a ir a la página de PubMed y vamos a generar una búsqueda sencilla de términos para así ir complejizando la búsqueda con el correr del tiempo. Vamos a ver si ven ahí la página de PubMed. Se ve Sí, sí. perfecto. Muy bien. Ahí tenemos la página de PubMed. Después, yo les sugiero, para los que por ahí les cuesta el inglés como a mí, bajar o anexar al Windows la extensión del traductor. Entonces, automáticamente ustedes pueden hacer esto, traducir. Lo que yo les recomiendo es que siempre que estén haciendo la búsqueda esté en inglés. Y después, cuando quieran leer, por ejemplo, los títulos o el contenido, ahí recién traduzcan. Porque si no, se va a producir un sesgo en la búsqueda o pueda generar trabas en la búsqueda y nos puede ir mal. Después tienen esta página, fíjense, que es la que le dije. Acá tienen para buscar las equivalencias entre desk y mesh, o sea, utilizar el tesauro. Por ejemplo, yo voy a utilizar la palabra kinesiología en español para ver cuál sería su mesh correspondiente. Fíjense que, vamos a poner, fíjense que acá me marca el descriptor en inglés, ¿sí? Y fíjense cómo ya en el español de España, ya me cambió la forma de escribirlo. Entonces, ahí yo si quiero utilizar kinesiología, el descriptor en inglés ya lo tenemos. Es una forma de traducir el término científicamente. Pero en estos términos individuales no va a haber tanto lío. Fíjense lo que puede pasar como, por ejemplo, términos que podemos utilizar comúnmente como entrenamiento de la fuerza. Yo busco y no me encuentra, ¿sí? No me encuentra que haya un mesh correspondiente a entrenamiento de la fuerza. No significa que no exista, sino que no está identificado con este DEX. Por ende, ahí está la práctica, la lectura constante de información para ir identificando las palabras de nuestro vocabulario diario, porque por ahí hay personas que se dedican, por ejemplo, a la rehabilitación respiratoria, que quizás esas personas estén relacionadas con residencias y por ahí
esto lo tienen un poquito más aceitado, pero por ejemplo, hay áreas en las que quizás no busquen entrenamiento de la fuerza, ¿sí? Por ejemplo, rehabilitación vestibular, un ejemplo cualquiera, ¿sí? Entonces vamos, por ejemplo, a ejercicio de fuerza. Vamos a ver si encuentra un mesh relacionado a este término en español. Y fíjense que tampoco. Entonces, a partir de ahí yo puedo ir descomponiendo. Vamos a buscar, por ejemplo, ejercicio. Y fíjense que ahí sí hay, encuentra los descriptores correspondientes. Fíjense los descriptores en inglés. Y fíjense que si yo abro aquí, despliego aquí, tengo una cantidad de términos alternativos que puedo utilizar en la búsqueda. Y fíjense la cantidad de términos que tengo con los cuales puedo generar búsqueda. Y que si yo utilizo un término u otro, me pueden aparecer información utilizando un término que con otro término no me aparece. Por eso es importante que sepamos esto, porque muchas veces cuando empezamos a buscar información, tenemos palabras claves estándar en donde generamos búsqueda, encontramos información, pero no utilizamos o no vemos las variables que podemos o las variantes que podemos utilizar para encontrar información relacionada al tema que queremos y nos estamos perdiendo, la estamos pasando por alto. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende acá a punto con esto? ¿O no? Sí, sí. Fíjense, usa acá terapia manual en inglés inclusive. Y fíjense con la cantidad de términos alternativos que nos encontramos. Fíjense, en español, por ejemplo, masaje cráneo sacral, terapia cráneo sacra, terapia cráneo sacral. Y sabemos que todos estos términos no incluyen la terapia manual, no se identifican en sí con toda la terapia manual. Por ende, a tener mucho cuidado con la palabra que buscamos, ¿sí? Vamos a buscarlo en español. Fíjense, inclusive en vez de encontrarnos con manual therapy, nos encuentra con reflexología. Entonces hay que tener mucho cuidado y practicar la búsqueda de información y también ser críticos, que saber que siempre que generemos una búsqueda vamos a estar sesgados, a menos que sepamos utilizar los operadores booleanos, sepamos lo que es un mesh y sepamos también el lenguaje natural de las cosas que utilizamos para la búsqueda. Bien, vamos a ir acá, a la búsqueda avanzada. Fíjense, le voy a dejar en español para que vean. Acá vamos a encontrar un panel para introducir un término. La cadena de búsqueda se nos va a armar aquí abajo, ¿sí? Aquí abajo. Y acá vamos a ver en qué lugar o vamos a elegir en qué lugar quiero yo que aparezca la palabra clave que estoy utilizando para la búsqueda. Como por ejemplo, puedo utilizar todos los campos. Y si yo pongo una palabra clave y doy buscar en todos los campos, me van a incluir artículos que hasta tengan, lo nombren una sola vez a esa palabra que yo estoy buscando. Lo que yo recomiendo de forma inicial es que hagan primero la búsqueda por esto, por título y resumen, porque es lo que nosotros vamos a leer, ¿sí? Para seleccionar el artículo y ser crítico con la lectura. Se supone, eso nos dice el sentido común, que quizás no es el más común de los sentidos, pero si yo quiero información sobre algo, me planteo una pregunta, que ahora nos vamos a plantear una pregunta, y genero la búsqueda, yo voy a leer primero el título y el resumen para ver con qué me voy a encontrar después. No es que voy a abrir el artículo de una, ¿sí? Porque lo que pasa cuando queremos consumir evidencia al comienzo es que buscamos
la información, encontramos un artículo, leemos un resumen y una conclusión que confirman nuestras propias creencias y vamos, salimos al campo de batalla con ese único artículo que hemos leído. Y por ahí la práctica es necesaria para poder generar debates abiertos y serios. Entonces vamos acá. Les doy un ejemplo. Vamos a ir haciendo una búsqueda por palabra individual y después vamos a generar una cadena, ¿sí? De búsqueda. Por ejemplo, supónganse, vamos a pasarlo al inglés. Vamos a buscar artículos que tengan que ver con kinesiología, que incluyan la palabra kinesiología o terapia física o fisioterapia en su título o en su resumen. Por ejemplo, por ahí puedo tener errores de redacción porque no soy un dominante del inglés, por ahí ya me voy a dar cuenta, acá tengo el Google abierto igual, el traductor. Pero por ejemplo, tenemos terapia física y fíjense que yo pongo añadir al historial y fíjense la cantidad de artículos que me encontró que tienen en el título y en el resumen la palabra terapia física. Cuando hay palabras o palabras compuestas que tienen un solo significado como terapia física, lo mejor es poner comillas en la búsqueda, porque si no, el buscador puede buscar artículos que incluyan ambas palabras, pero que no necesariamente estén unidas, ¿sí? Eso es un tip fundamental, pero ahora lo vamos a utilizar igual. Fíjense la cantidad de artículos con terapia física. Vamos ahora con fisioterapia. Fíjense, añado, y fíjense que me encontró 28.800 artículos, casi el número similar, ¿sí? Similar. Vamos ahora a acá. Fíjense, añado la historia. Me encontró, como les dije hoy, iba a encontrar muchísimo menos. ¿Qué otra palabra tenemos que puede ser sinónima en información con respecto a nuestra profesión? ¿Cuál nos está faltando? Fisioterapia. Y en inglés, acá lo tenemos en inglés. Siempre en inglés. ¿Nos podría faltar alguna? A ver, vamos a este. A ver si había alguno más. Vamos a ver si acá. Fíjense, a ver, muchas veces, bueno, si ustedes buscan modalidades en fisioterapia, ahí posiblemente esté relacionado con los agentes físicos. Pero bueno, volvamos al buscador. Fíjense la cantidad de artículos que me encontró. Ahora, si yo quiero encontrar, mm, por ejemplo, artículos de kinesiología o que incluyan fisioterapia, pero que no incluyan terapia física, voy a utilizar el operador booleano, por ejemplo. Y acá tengo, ¿sí? Para añadir el operador booleano, ¿sí? Ahí agregué y ahora voy a utilizar, por ejemplo, vamos a utilizar el OR, ¿sí? O vamos a utilizar el AND para que tenga las dos palabras. Utilizo y ahí pongo, eh, y fíjense cómo ahí me genera una cadena de búsqueda en donde voy a buscar artículos que incluyan fisioterapia y terapia física
en el título o en el abstracto. Y vamos a ver si encuentra algo. Y fíjense que encuentra 2.649 artículos. Si yo quiero generar una búsqueda de algún tema en particular y voy generando así, achicando la búsqueda, voy a encontrar siempre una determinada cantidad de artículos y a partir de ahí podemos utilizar los filtros dentro, ¿sí? Dentro de la página que ya lo vamos a ver. A ver, por ejemplo, quiero encontrar artículos de kinesiología que tengan la palabra fisioterapia, eh, o terapia física. Y ahí utilizo el otro operador booleano, el OR. Fíjense, ahí me busca artículos científicos que tengan en el título o en el resumen la palabra fisioterapia o terapia física. Agrego a la historia y fíjense que encontró muchos más. Y es muy probable que haya encontrado la suma de estos dos. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Sí, sí. Perfecto. Entonces ahora podemos, a ver, podemos cortar acá. Llevamos este acá. Copio, pego y puedo ir a la búsqueda. Y ahí me lleva a el panel donde están todos los artículos. Y a partir de ahí puedo ya utilizar los propios filtros de acá. Vamos a ir al español para que sea más entendible para todos nosotros. Y ahí fíjense una cantidad de artículos tenemos, porque no hemos planteado una pregunta, no hemos planteado un objetivo de búsqueda, simplemente hicimos una búsqueda por palabra clave. Y a partir de ahí, por ejemplo, tenemos disponibilidad del texto. Por ejemplo, texto completo gratuito. Y ahí me va a generar un filtrado. Ahí me filtró a 21.724 resultados. A partir de ahí Walter, puedo ir, decirme, ¿qué tal? Hola, mira, ahí la persona te ha pedido si puedes repetir un paso porque si no te vas a... bien, eh, bien, no he visto, no he visto. Norberto dice, puedes repetir el último paso para llegar al listado, para que no te pases. Bien, me decís, Norbert, ¿dónde, en qué momento me preguntaste? Activen su micrófono porque si no, no veo el chat. Pero me puedes decir, Norbert, en qué... Hola, sí, lo que te decía era cómo, digamos, me perdí en el paso donde llegaste a este listado que están Bien, los artículos ya bajados o presentados. perfecto. Fíjate, Norbert, que tenemos acá. Estamos en esta página, ¿sí? Estamos en esta página y fíjate que acá en español te dice o buscar en donde te dirige a esa página donde estuvimos recién o añadir al historial donde te va a añadir acá abajo. ¿Se entiende? Yo todo este tiempo que estuve dando los ejemplos acá ponía la opción añadir al historial. Pero ahora voy a utilizar la búsqueda acá, voy a pegar acá y en vez de añadir al historial voy a poner buscar. Y ahí me llevó. ¿Sí? ¿Se Te entiende? puedo agregar una cosita? Sí, Volvé a la página anterior. Ahí, si en el historial, donde dice resultados, en la columna de resultados, eh, están los números de los artículos encontrados en otro color, en color azul. exactamente. Si directamente cliquean ahí, directamente los manda a los artículos. Fíjense, voy ahí y ahí van los artículos. ¿Está entendiendo, Norbert? Y una cosita más de buscador nada más. En ese historial, vieron que en la primera columna hay un numeral y un orden de las búsquedas realizadas.
directamente yo puedo poner, en vez de copiar y pegar, poner numeral uno and numeral 2 Exactamente, en el cuadro de búsqueda y directamente poner buscar y no hace falta copiar todo. exactamente. Bueno, eso es lo que quería hacer a continuación. Ah, perdón, perdón. Que es ahí es donde me vas a ayudar, Fer. Ahora la idea es que volvamos a la pregunta pico y que ustedes puedan participar y que nos puedan decir a Fer y a mí o a cualquiera lo que tiene el manejo de la información o de búsqueda de información, cómo podemos plantearnos una pregunta para, una vez teniendo nuestra duda, o sea, me genera una duda para ir a buscar información, cómo plasmar esas palabras claves en el PubMed. Teniendo en cuenta esto, que tampoco tiene que ser estrictamente el orden. Pero a ver, les doy un ejemplo. Les doy un ejemplo de cuando yo estaba en quinto año. Estando en quinto año, yo tenía que hacer mi tesina, que yo hice de rigidez articular con agentes físicos, y yo me planteé, o sea, ¿qué información, o sea, qué, qué pacientes o qué pacientes con rigidez articular de rodillas o pacientes con rigidez articular de rodilla sometidos a radiofrecuencia profunda o termoterapia profunda o diatermia generaron mayor ganancia de rango articular en comparación con la movilización manual convencional? Esa era mi pregunta, sí, mi disparador. Ahora, ¿cómo plasmo eso en el buscador? Porque si yo lo pongo así, es muy probable que no encuentre una sola cosa. Entonces, ¿cómo podemos plantear un problema de investigación, sí, un problema simple para ir a la búsqueda de información? Pensemos, como dijo Walter recién, de los componentes pico, ¿qué podemos extraer de esa pregunta? ¿Qué población a él le interesaba investigar? Pacientes con rigidez de rodilla, ¿no? Era Walter, no sé, corregime si. Sí, exactamente. Entonces, la población, pacientes con rigidez de rodilla. Por ahí podemos ser más específicos, pero bueno, en principio podemos plantear eso. La intervención era la diatermia o la termoterapia profunda. El comparador era Eh, o sea, en comparación con personas con movilización convencional, con terapia manual sería. terapia manual, terapia manual. Y el resultado era, ¿tenías resultado? No, bueno, lo que yo quería ver es si había algo de información en relación a eso, ¿sí? En relación a eso, si había algo. Que en ese momento casi que no encontré nada, no encontré absolutamente ni un estudio en humanos comparados. Después sí salieron un par, pero no eran rodillas, eran tobillos. Pero podemos hacer algo más sencillo, porque eso era un problema de investigación mío. Por ejemplo, Claro, porque ese tipo de planteo de pregunta o de problema es más orientado a una revisión, ¿no? Sistemática o narrativa, donde el outcome por ahí no es tan importante. Ahora, si yo tengo quizá un resultado esperado, donde va a haber seguramente otro tipo de diseño involucrado, ahí sí lo puedo identificar. O podría trabajar y pulir un poco esa pregunta y transformarla en una pregunta un poco más específica, por supuesto. exactamente. Les hago una pregunta a Fernando y Walter. Puntualmente en este tipo de investigaciones, o la pregunta de investigación que tenía Walter en este sentido, ¿cómo manejas las variables, por ejemplo, atmosféricas, en el sentido de que, por ejemplo, a ver, si vos lo que vas a estar buscando es comparación, que qué es mejor de uno del otro, ¿cómo vas a determinar la población? O sea, porque suponiendo que es población artritis rodilla, dijiste, ¿no? Perdón. Rigidez de rodillas. Rigidez. Em, ¿Cómo vas a determinar, digamos, la población que tenga rigidez? O sea, por ejemplo, suponiendo, vamos a hacer un ejemplo, suponiendo que persona de más de 60 años, ¿no? Pero va a determinar, hay muchos factores que no vas a poder determinar, o sea, digamos, el clima puede ser las creencias que tiene la persona sobre la rigidez.
o sea, son tantas preguntas que no sé si se puede llegar a una conclusión en particular en ese tipo de estudio, ¿no? O estoy equivocado. O se puede llegar igual, pero con otras preguntas. Sí, yo, bueno, también por ahí fue el trabajo de Walter, así que no me puedo meter específicamente, pero sí te puedo decir que la población vos la podés definir más general o más específica. Si, mientras más específico sos, más dificultad para encontrar artículos en relación a eso vas a tener. Ese es un tema que por ahí es una decisión del investigador, pero se puede ser más específico con la población. Puedes decir en un rango de edad determinado, con una condición clínica determinada. eh, podés ser bien específico o podés Eh, ser un poco más general. Exactamente, bueno, fue a partir de ahí en que yo empecé a reformular mi pregunta de investigación. Entonces, después, lo que yo terminé haciendo fue un, como un seguimiento de pacientes que era aplicación de termoterapia profunda en pacientes con rigidez postraumática de rodilla, ¿sí? Pacientes que han sido operados por accidente de tránsito, en este caso, eh, y con osteosíntesis y solamente con rigidez postraumática, ¿sí? Y ya no comparaba el tratamiento. Y esa era la idea. O sea, porque vos te puedes plantear una pregunta, una duda existencial con tu profesión, pero quizás el planteo que te estás haciendo no te va a llegar a ningún lado. Entonces, a partir de ahí es empezar a pulir la forma en que te planteas. Porque así como se te ocurre la idea, a la hora de buscar información, si no está bien claro, no vas a encontrar nada. Y ese es el problema que sucede en PubMed. Muchas veces vos querés plasmar tu idea en el buscador y el buscador, sinceramente, no entiende lo que vos querés buscar. Por eso, a partir de ahí, yo pulí. Entonces, voy a ver qué efectos hay en, o, o sea, cuando yo quise armar mi marco teórico, qué artículos científicos hay que hablen de termoterapia profunda, ¿sí? Y rigidez de las articulaciones. Y ahí resultó mucho más la búsqueda. No sé si se entiende el punto. Sí, y una cosita que en relación al chat, que hablaron de la comparación de tratamientos, siempre son diseños experimentales, no siempre. A veces uno puede, en realidad uno plantea una pregunta, después de lo que encuentra puede encontrar distintos tipos de diseño. Hay observacionales, hay experimentales. Dentro de los observacionales hay analíticos también, ¿sí? Donde por ahí con diseños de tipo cohorte uno puede evaluar el riesgo o tipos de corte transversal, donde uno ve en una imagen, como hablamos la semana pasada, muy someramente los distintos tipos de diseño que hay para responder a la pregunta de investigación. Que uno después puede ver y decidir cuál es el mejor diseño que pueda responder a esa pregunta, es también algo para discutir y charlar dentro del equipo. Pero en principio uno plantea una pregunta. Ya si dentro de la pregunta uno incluye el diseño, en general, ahí es, como dijimos hace un ratito, con una orientación específica a hacer una revisión más del tema. Porque bueno, si a mí me interesa saber solamente cuál es la respuesta que hay en ensayos clínicos controlados y aleatorizados, para armar una guía de práctica clínica, por ejemplo, voy a hacer una revisión sistemática con la posibilidad de metaanalizar si es posible hacerlo, si no hay tanta heterogeneidad en los resultados, pero ahí puedo incluir el diseño en la pregunta. Pero en general no, el modelo Pico deja un poco de lado el diseño, por lo menos en esta instancia. Exacto. Entonces, sin desviarnos tanto, ¿cómo podemos plantear una pregunta para buscar información? ¿Cómo podemos hacer? Porque la pregunta que nosotros nos planteamos, vamos a sacar las palabras clave para plasmar acá en el buscador, que eso es lo que estamos queriendo hacer. ¿Alguien se anima? ¿Alguien tiene una duda con respecto a un tema kinésico? ¿O alguien quiere hacer una búsqueda sin necesidad que sea una duda?
como por ejemplo, qué sé yo, empiezo un trabajo nuevo. Un trabajo nuevo, Sí. soy un kinesiólogo joven, recién recibido, que me, me pongo a Tengo una trabajar pregunta para plantearte, a ver si a me ver, ayudan con la decime. respuesta. ¿Son efectivas las plantillas para mejorar el dolor en pacientes con dolor lumbar recurrente? Bien, a ver, para voy a anotar. A ver si Si alguien anotamos. tiene otra pregunta, la trabajamos, pero bueno. Sin spoiler, ¿eh? ¿Son efectivas las plantillas? Para reducir el dolor en pacientes con lumbalgia recurrente o lumbalgia crónica, no sé cómo lo quieras poner. Bien, ahí mando la pregunta, o sea, ahí en el chat. Ahora, en base a esto, ¿cómo podemos generar la búsqueda acá? ¿Quién se anima? Tiene algunas complicaciones esta pregunta porque Usar lumbalgia palabras en clave. inglés, claro, lumbalgia en inglés no se dice, o sea, tiene una Sí, otra traducción sí. aparte. Y A plantilla ver, lo mismo. Entonces nos vamos a tener que ingeniar para Era, trasladar esa pregunta. el dolor lumbar era el BP, me parece, no, sí, Low back pain, sí. low back pain. Y creo que plantilla era ortosis, foot orthosis, foot Exacto. orthosis, La sí. traducción es insoles, pero no, como término mesh no lo van a encontrar así. exactamente. Fíjense que lumbalgia sí encuentra el término mesh, que es muy conocido, que es low back pain. Puedo hacer una pequeña acotación. Sí. Cuando la pregunta que hizo Ferdi, que dice, ¿son efectivas las plantillas para reducir el dolor? ¿Está queriendo decir que las plantillas son efectivas para algo? ¿O no está implícito en esa pregunta? No, no, es ¿No? una pregunta. Que, es una pregunta que vos te planteás si realmente vale la pena indicarle a un paciente con dolor lumbar una plantilla, por ejemplo. Ahí ya incluí el kit de la cuestión. O sea, no hablamos, no puse todavía las plantillas, pero tenemos una gran palabra clave que es dolor lumbar. ¿Ok? Vamos a ver si Pero hay... no sería, o sea, solo pusiste dolor lumbar, no tendrías que poner Sí, todavía no chronic, busqué, todavía no busqué, chronic low todavía no back busqué. pain. Ah, A ver, acá nos aparece un descriptor en inglés que vamos a ver si nos genera una búsqueda. Y en este caso, vamos a ponerlo entre comillas. ¿Y qué operador booleano tendríamos que utilizar acá? And, para que sea más específico, para que Exactamente, incluya para todo. que, exactamente, para que busque artículos que en este caso yo elijo título y resumen que tengan estas dos palabras, pero nos falta completar un poquito. Podemos ser, ya con esto podemos generar una búsqueda. Vamos a ver qué nos encuentra con esto, ¿sí? Fíjense que nos encuentra 13 artículos, que sin hablar de utilizar la palabra efectividad, eficacia de tratamiento, nos encontró poquitos artículos. Así que tranquilamente en este caso podemos ir a los resultados y ver qué nos encontró el buscador. Y ahí tenemos, fíjense, tenemos el primero y el que más responde a las especificaciones de la búsqueda es ortesis plantares para el dolor lumbar, estado de nuestro conocimiento y recomendaciones para futuras investigaciones. Después tenemos ortesis de pie hechas a medida como tratamiento del dolor lumbar crónico no específico y del pie pronado. Allá tiene dos variables ya. Postura del pie, discrepancia en la longitud de las piernas
y dolor lumbar, su relación y tratamiento clínico mediante ortesis de pie. Una descripción general. Bien, acá tenemos 13 artículos. El tema es, ¿qué hago con esta búsqueda? ¿Qué, qué puedo hacer yo para ver si alguno de estos me puede orientar hacia la pregunta que yo me he planteado? En este caso la planteó Fer. Viendo lo que dijo Fer, acuérdense lo que dijo Fer, que el nivel de evidencia no nos dice nada, pero nos guía, ¿sí? Si yo quiero darme un pantallazo inicial de lo que hay escrito sobre un tema, no tengo mucho tiempo, pero quiero leer qué hay, porque tengo que ir a una clase sobre ortesis de pie o de dolor lumbar. ¿Qué tipo de artículo me convendría filtrar a mí? Un metaanálisis. Exactamente, ¿eh? Podría ser un metaanálisis o antes que eso, un pasito menos. Podría ser una revisión sistemática. Vamos a ver si hay, ¿sí? Porque si vos pones revisión sistemática es muy probable que el metaanálisis también aparezca. Pero vamos a poner los dos. Y fíjense, el primer artículo que nos sale es efecto de las intervenciones físicas sobre el dolor y la discapacidad, sobre el dolor y la discapacidad en el dolor lumbar crónico con pies pronados. Una revisión sistemática y metaanálisis. En el título ya no aparece la ortesis, pero ahí voy a ir a hacer clic y voy a ver. Y aquí tenemos que ver, importante, la estructura del artículo, ¿sí? Si bien podemos ir bastante profundo en este análisis, hay que identificar, sobre todo, porque acuérdense que es una base de datos, no es una revista. Entonces, acá nos va a decir la revista a la que pertenece. La revista a la que pertenece. Los autores, ¿sí? Los autores. Si queremos ver las afiliaciones, nos puede decir de dónde son estos autores, para qué universidad, para qué investigan, para quién investigaron. ¿Se entiende? Fíjense que acá tenemos uno de los autores de Nueva Delhi, de India. Después, otro dato importante son estos dos, el DOI y el PMID. Este numerito es el número de identificación dentro de PubMed, ¿sí? Y este Fer, ¿me puede recordar el DOI? El DOI es un número que es Digital Object Identifier, es un número específico de cada artículo, o sea, no, es como el DNI del El DNI, artículo. exactamente. Generalmente hay quienes utilizan uno de estos números para poder ir a plataformas que te desbloquean el archivo en el caso de que no esté eh, desbloqueado. Por eso vamos a volver acá y vamos a poner un filtro más que es el de texto completo y gratuito, ¿sí? Y ahí nos aparece el único que es este. Fíjense, en este tenemos automáticamente, acá tenemos a la derecha el enlace. Y obviamente a partir de ahí tenemos una cantidad de variables más que podemos analizar dentro de esta página, que habíamos dicho que no era el kit de la cuestión, pero que si ustedes quieren lo podemos ampliar en clases posteriores, que es, por ejemplo, para guardar la cita, para utilizar, por ejemplo, otras plataformas para poder hacer un guardado y orden más reglado de la información que nosotros realizamos, de que buscamos y tenemos a disposición. Y acá tenemos el abstracto. A ver qué dice. Vamos a leer, a ver, en base a la pregunta que nos planteó Fer, a ver si nos puede orientar hacia la respuesta, porque acuérdense que utilizamos solamente dos palabras clave, la ortesis y el dolor lumbar. Fíjense que lo que dice el abstracto es, bueno, genera ahí el contexto. Dice, el dolor lumbar es un problema de salud pública importante en los países occidentales industrializados y se ha informado que afecta al 80% de los adultos en algún momento de su vida.
Lo voy a resumir. Se ha sugerido una intervención de ortesis o plantillas para reducir el riesgo de desarrollar dolor lumbar y ser una estrategia de tratamiento eficaz para personas que sufren del mismo. Sin embargo, a pesar del uso común de ortesis y plantillas, existe una falta de pautas claras para el uso. El objetivo de esta revisión es investigar la efectividad de las ortesis y plantillas para el pie en la prevención y tratamiento del dolor lumbar no específico. Bueno, pareciera que nos adentra a poder obtener una respuesta a la pregunta, ¿sí? Bueno, tema también más profundo, el análisis de los materiales y métodos, ¿sí? El análisis de los materiales y métodos es fundamental cuando hacemos una lectura científica crítica. En este caso, ¿qué estamos queriendo hacer? Es informarnos. Bueno, los resultados. En el caso de los resultados de un metaanálisis y una revisión sistemática, van a encontrar esto. Van a encontrar cómo hicieron, ¿sí? la, la reunión, o sea, lo que concluyeron del cúmulo de artículos que juntaron para realizar el trabajo, ¿sí? Y van a utilizar términos que son mucho más específicos, por ejemplo, de la bioestadística. Vamos a ir a la conclusión a ver qué nos dice. No hay evidencia suficiente para apoyar el uso de plantillas u ortesis plantares como tratamiento o prevención del dolor lumbar. El pequeño número, la calidad metodológica moderada y la alta heterogeneidad de los ensayos disponibles reducen la solidez de los hallazgos actuales. Las investigaciones futuras deberían centrarse en la identificación de los pacientes con dolor lumbar más adecuados para el tratamiento. Entonces, ahora viene la respuesta, pensándola bien. ¿Es efectiva o no la ortesis? O sea, una respuesta razonada y seria. ¿Es efectiva la ortesis con esta corta lectura que hemos hecho? No sabemos. Ahí está, esa sería la pregunta la respuesta más adecuada. No lo sabemos. No hay No lo evidencia. sabemos, pero a la luz de los resultados de este artículo podemos decir que no es efectiva. ¿Sí? Exactamente, exactamente. Eso no quiere decir que no nos encontremos con personas y profesionales que digan que funcionan, pero ahí ya podemos entrar en temas de sesgo y falacias, ¿sí? Pero, bueno, eso ya sabemos que en la práctica clínica nos podemos encontrar con eso. O sea, el análisis, acá estamos aislando la variable y tratando de responder en base a la variable que hemos planteado dentro de nuestra pregunta, ¿sí? Acuérdense que en la práctica clínica la persona, nuestros pacientes, están cruzadas por una cantidad de variables, que en ese caso, en No, un caso, sí, sí, no, digo, puede suceder que haya otra revisión sistemática en donde sí resulte efectiva. Entonces, exactamente, eh, los criterios, la semana pasada hablamos de criterios de causalidad y uno de ellos era la consistencia. Consistencia es cuando yo tengo mucha información que concluye en una misma línea. Entonces, hay pocos temas en donde hay consistencia, entonces uno puede ser determinante. Si no, la mayoría de las veces no podemos ser tan contundentes en las respuestas. exactamente. Algo que quería agregar, dos cositas de PubMed. Ahí en esa página donde está, ven que hay un login ahí arriba a la derecha. Está bueno que se logueen, es gratuito. Y vieron que en el historial de búsqueda que mostró Walter recién, queda guardada la búsqueda que vamos haciendo, pero eso queda guardado durante 8 horas. Si nos logueamos podemos mantener ese historial de búsqueda para usarlo más adelante. Incluso lo que podemos hacer es elaborar una estrategia de búsqueda y pedirle a PubMed que cada artículo que va entrando que responda a esa estrategia de búsqueda nos mande el resumen a nuestro mail. Es interesante porque si estamos estudiando sobre algún tema en particular, nosotros podemos setear con qué frecuencia queremos que nos lleguen los mails, si todos los días, si una vez por semana, si una vez por mes, y en ese tiempo nos llega la información sobre los artículos que entran de acuerdo a esa estrategia de búsqueda. Otra cosa también, en relación a los términos mesh, no sé si podés poner la página de mesh y poner low back pain,
para ver cómo se aparece, cómo aparece el término mesh. Lo primero que hay es una definición del término, ¿sí? No hay que olvidarse que los términos mesh es vocabulario controlado. Ese vocabulario controlado, detrás hay gente humana que carga esa información. Entonces, ¿qué hacen? Le ponen atributos para poder ser identificados y así poder, de alguna manera, no, digo, si puedes ir a la página de PubMed de términos Ah, mesh. bien, pará. Y entonces le van cargando atributos, así de pronto si hay sinónimos o si la palabra se conoce de distintas formas, como decía Walter, el inglés americano versus el inglés sajón, y tienen ciertas diferencias, poder, cuando uno hace ven, ahí está la definición del término, en donde primero vemos si concuerda con la definición de lo que nosotros estamos buscando. Y después hay una serie de cosas que uno puede tildar y poder agregar al cuadro de búsqueda. Y si se fijan, ahí abajo de donde dice condiciones de participación, dice dolor de espalda baja, bajos, en la espalda baja, dolor. Ahí eh, te pongo en inglés para que, viste, que Claro, cambia. todo eso, todas esas palabras están incluidas en low back pain. O sea, yo no tengo que poner todo eso. Digamos, las personas que cargan los artículos en los términos mesh, ya incluyen al low back pain todas estas palabras que están acá abajo. ¿Sí? Son los entry terms. No hace falta que yo los agregue, pero si hubiera alguno que no está, no me lo va a recuperar cuando hago la búsqueda. Y una cosa que podemos probar es poner, Walter, por favor, low back pain como mesh en el cuadro de búsqueda y después poner low back pain como título, en título y abstract para ver la cantidad de resultados que encontramos. Bien, ahí va. Ahora voy a borrar este. Vamos a poner primero, buscando en título y resumen. Encontramos 37.392 artículos, ¿no? Y ahora Exacto. en mesh, ahora lo buscamos en mesh. Me faltó poner low back pain. ¿Por qué hay menos cuando lo busco en mesh? Bueno, la respuesta es que, como les dije, hay gente cargando los artículos que van entrando a PubMed, ¿no? A Medline en realidad, porque PubMed es un motor de búsqueda. Sucede que los mesh suelen ser los más viejos, no incluye a los últimos que entraron, porque todavía la gente que los carga también come, tiene vacaciones, va al baño, tiene fin de semana libre. Entonces no llegan a cargar todo el tiempo los artículos que van entrando. Por eso cuando uno hace una revisión sistemática, tiene que utilizar ambos términos, el término mesh y la búsqueda en título y abstract, para poder abarcar todos los artículos o la mayor cantidad de artículos posibles que contengan esas palabras clave. ¿Sí? Y ahí, ¿qué operador booleano vamos a usar? El OR, porque es el que suma. ¿Sí? Ahora, cuando yo después quiero ese término utilizarlo con otro y solamente me interesa la intersección de ambos, ahí sí utilizo el operador booleano y, que es un operador de restricción también, ¿sí? Porque me unifica aquellos artículos o recupera aquellos artículos en donde ambos términos únicamente están presentes. Yo no sé si tenés algo más, Walter, para agregar. Sé No, que esto da para muchísimo más. muchísimo más. Yo lo que Y sí quería agregar es una cosita en relación a lo que es evidencia, búsqueda y a veces el fanatismo que yo veo en muchos colegas que dicen, bueno, no, tal técnica no sirve porque no hay evidencia. Justamente si no hay evidencia, la podemos usar tranquilamente. Porque, ¿qué quiere decir que no hay evidencia? Que no se investigó,
que no hay interés, que no hay fondos por ahí para publicar algo que sí se investigó. Eso, cuando nosotros planteamos un estudio de tipo cuantitativo, donde planteamos una hipótesis, recuerden que los descriptivos podían o no tener hipótesis, pero el resto de los estudios uno parte de una presunción, ¿sí? Uno tiene una pregunta, pero en la cabeza uno tiene una respuesta, más allá de que esté acertada o equivocada. Por eso uno va a buscar la información para ver si esa respuesta que uno cree que realmente es así o no. Cuando uno corrobora la hipótesis que tiene, bueno, uno puede decir es un estudio positivo. Cuando uno refuta la hipótesis que uno presupone, es un estudio negativo. Hay mucha gente que no publica estudios negativos porque piensan que no sirven. Yo, en lo personal, creo que son los más valiosos, porque me da información sobre que algo realmente no funciona o no responde a una hipótesis que podemos llegar a tener. Entonces, los estudios negativos, que muchas veces incluso hay revistas que no los publican, o bueno, a partir de eso se generaron los registros de protocolos, las revistas muchas veces piden la publicación de las bases de datos. Hay mucho porque detrás de esto también hay intereses económicos, sobre todo en la industria farmacéutica, ¿no? Yo quiero demostrar que una droga es efectiva para el tratamiento de una determinada enfermedad y tengo un estudio negativo. Me conviene que se cajonee, que no se publique y que después le haga alguna modificación a la molécula para después sí poder hacer un estudio que diga realmente que es efectivo y no cargar con ese antecedente que no le suma al laboratorio. Le pongo un ejemplo. Acá en ese caso se mueve mucha plata y hay intereses. Por eso hay algo que se llama en las revisiones sistemáticas sesgos de publicación, que se evalúa y que tiene que ver con la posibilidad de no publicar estudios negativos. Em, entonces, como conclusión, si alguien dice tal técnica no sirve o no funciona porque no hay evidencia, está incurriendo en un error semántico, porque que no haya evidencia no quiere decir que no se pueda utilizar. En todo caso, habrá que esforzarse por generar esa evidencia, pero no descartarla de plano. ¿Sí? Pero, Quedó. pero en lo discursivo, Fer, por ejemplo, con esa técnica. O sea, estás diciendo, estoy utilizando una técnica para aliviar el dolor cervical. Ujú. Y estás diciendo que alivia el dolor cervical, probablemente le haga sentir bien al paciente, pero esa técnica misma que estás diciendo no tiene evidencia porque sabes que no tiene evidencia. Es como una paradoja, ¿o no? O sea, no estás, Pero no puedo, digamos, claro, pero no puedo decir que no funciona, que no sirve, que no haya que usarla. A eso voy. O sea, entiendo. no tengo evidencia, porque si no nos vamos a limitar únicamente a hacer solo lo que está escrito, y justamente los que somos generadores de evidencia tenemos que partir de la duda. ¿Sí? De hecho, y esto también es tema de debate en materia ética, que es el principio de Equipoise. Yo tengo que, cuando yo pienso que una intervención puede ser efectiva, tengo que tener una probabilidad de certeza y una probabilidad de duda. Pero si mi probabilidad de certeza es muy alta o mi probabilidad de mi duda es muy alta, en realidad no es ético hacer un ensayo clínico. ¿Me explico? O sea, es muy complejo este tema porque si yo pienso que que algo, primero que si yo parto de la premisa de que una intervención es más dañina que efectiva, no es ético hacerlo como ensayo clínico. Deberé hacer un estudio más de tipo observacional. Esto pasó mucho con el estudio, por ejemplo, del tabaco o de muchas drogas en donde la presunción era que provocaban daño. Entonces yo no puedo aleatorizar dos grupos, dos ramas y a uno decirle vos fumá y vos no fumá, no fumes. Eh, pero la realidad es que si yo tengo, hablando de la terapia manual, digo, esta técnica puede llegar a servir para trabajar, para aliviar el dolor del paciente. Después veo si es placebo o no es placebo, si el resultado
pero eso es en el marco de una investigación. Ahora, dejando de lado la investigación, en la práctica clínica cotidiana, yo supongo que una intervención no le va a provocar un daño, pero no hay evidencia que diga que realmente es efectiva, la puedo utilizar igual. Y Ese es a no lo sé que si, no sé si conoces la paradoja del paracaidista. no, no sé, así En por lo menos. investigación, no recuerdo a quién se la escuché, pero hace referencia a que no hay estudios que digan que la gente muere al tirarse de un avión sin paracaídas. Ah, no, no, no la conocía, pero sí, en base a eso te puedo decir que no se puede hacer ensayos clínicos para todas las preguntas de investigación, justamente por ese motivo, ¿sí? El ensayo clínico que mucha gente lo tiene como el gol estándar de la demostración de causalidad es bárbaro, pero hay intervenciones para las cuales no se pueden hacer ensayos clínicos, no es ético, ¿sí? Y la semana pasada, cuando planteamos las características de la pregunta de investigación, dijimos que una de las características era que sea ética. Si una pregunta no es ética, no hay forma de responderla. En la historia de la investigación, incluso hasta no hace muchos años, hubo barbaridades, ¿sí? Ahora no me acuerdo, hay una película, la Miss Evers Boys, no sé si la vieron, es un documental que habla de la historia del el experimento Tuskegee, que fue un experimento que se hizo en Estados Unidos, que empezó en 1930, 1920 por ahí, en donde querían ver cómo era la evolución natural de la sífilis en pacientes que ya existía tratamiento conocido con antibióticos y agarraron en un pueblo de Estados Unidos, en Tuskegee, y a una población negra con sífilis eh, no les daban la medicación porque querían ver cómo evolucionaba. Bueno, imagínense que eso terminó en un juicio en 1960 y pico, por ahí, no sé si alguien sabe, por ahí me puede aportar más información y más datos, donde hubo mucha gente condenada y donde a partir de ahí se generaron los informes Belmore, la declaración de Helsinki que vino después y todas las cuestiones de ética en investigación médica. Buenísimo. Fer, Jessica levantó la mano. Si querés, puedes abrir el Ah, micrófono. sí, sí. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Muy interesante y simplemente hoy cuando te escuchaba hablar de esto de la investigación y cómo a veces con la excusa de la evidencia se dicen cosas tanto de un lado como del otro. O sea, también hay quien dice, bueno, como esto lo encontré en un artículo, lo que yo hago está basado en evidencia. Entonces, em, a veces se incurren en muchas falacias porque se em, generalizan resultados quizás en poblaciones que no fueron estudiadas. Eh, y por otro lado, cuando uno dice, bueno, esto no tiene evidencia, hay algunas cuestiones en la clínica que yo creo que no son necesarias, eh, no son necesarios tantos estudios científicos porque se justifican en la fisiología y en la biología. Entonces, creo que hay algunas cuestiones que por ahí se aplican sin tener mucho conocimiento de la fisiología normal y de lo que ya es prácticamente irrefutable, digamos. Entonces, creo que hay que hacer pie primero en las ciencias básicas y a partir de ahí empezar a construir hacia adelante. Me Sí, parece muy interesante este espacio porque en las redes sociales se ve mucho esto, la falta de conocimiento eh, y las generalizaciones que hay por ahí sin tener mucho criterio clínico. Y también veo que se nos apalea mucho a los que intentamos o hacemos ciencia. Algunos dicen, bueno, no, yo soy clínico, vos sos investigador. Y uno en realidad, siendo kinesiólogo, puede ser ambas cosas,
Creo que lo más importante es tener criterio clínico a la hora de tomar decisiones y bueno, simplemente eso. Sí, sin duda, Jessica, te agrego algo en relación a la fisiología. Viste que una de las especialidades médicas que más empezó a estudiar desde la evidencia fue la cardiología. Después se sumaron otras tantas y hoy creo que la oncología es la que está liderando todas las investigaciones. Pero en el mundo de la cardiología, por ejemplo, cuando existía el paradigma de fisiopatológico, el paradigma de la opinión de expertos, en la década del 80, por ejemplo, los beta bloqueantes estaban contraindicados en personas con falla cardíaca, justamente porque había toda una explicación fisiológica sobre si una persona tiene déficit en la fracción de eyección cardíaca y le doy una medicación que le baje la fuerza de eyección, le puedo provocar mayor isquemia y demás. Bueno, después, a partir de la década del 90, cuando cambia este paradigma al de la medicina basada en la evidencia y en decisiones basadas en estudios de ensayos clínicos controlados, aleatorizados, de doble ciego, de grandes dimensiones, uno de los estudios fue el ISIS 2, que no sé si reclutó a más de 30.000, 40.000 personas y concluyeron que no solo no estaban contraindicados los beta bloqueantes, sino que estaban indicados porque mejoraban la sobrevida de los pacientes. Entonces, muchas veces la fisiología y la respuesta clínica, si solamente nos basamos en la teoría, podemos incurrir en un error porque nos estamos olvidando de las respuestas clínicas, ¿no? Como vos bien decías. Tener en cuenta Sí, sí, la clínica, la experiencia, la evidencia, por supuesto, y las preferencias del paciente es lo que, bueno, justamente uno de los pioneros de la medicina basada en la evidencia recomendaba. Que evidencia no es solamente leer lo que salió publicado en el último paper, sino justamente poder hacer esa intersección entre la evidencia, la literatura, la experiencia y tener en cuenta al paciente, que es un poco lo que... totalmente, Y, totalmente. y Y hoy hablabas de los comités de ética ujú, y la verdad es que es bastante complicado hacer investigación experimental, eh, más que nada cuando uno quiere probar tratamientos. Una de las cosas que por ahí los comités de éticas te cuestionan cuando vos comparás dos tratamientos es si este tratamiento ya funciona, ¿qué le aporta lo que vos querés probar? ¿Cuán positivo es esto? Y por otro lado, la inclusión del placebo también es todo un tema, no es tan fácil dentro de un ensayo clínico, tiene que estar muy bien justificada la inclusión del placebo para que un comité de ética serio te lo apruebe. Y en después general, únicamente se uno, permite... cuando No, uno registra también el ensayo clínico en lugares como clinical trials, por ejemplo, claro. eh, te exigen un montón de cuestiones, si tu ensayo tiene o no tiene un seguro, si Ah, sí, sí, sí. cumple con un montón de reglas, entonces es como Lo que a mí me da bastante la cuesta arriba. sensación, claro, sí, en relación al placebo, únicamente estaría permitido cuando no hay un tratamiento comprobado y efectivo. ¿Sí? Cuando no, al no haber tratamiento comprobado y efectivo, se permitiría éticamente el placebo, si no, no. Muchas veces se usan técnicas simuladas, que bueno, es más o menos lo mismo. Lo que pasa que me parece que en nuestra área, en kinesiología, muchas de las investigaciones se hacen, bueno, total, no pasa nada. Y ese es por ahí el problema, porque después terminamos teniendo un montón de artículos o de publicaciones que sirven para casi nada. Pero es verdad, lo de los seguros es verdad. Nosotros no tenemos mucha, por ahí, recursos. Eh, los consentimientos informados son muy mal redactados, la gran mayoría. El tema seguros es un recontratema, porque lo que pasa es que ensayos clínicos es un capítulo, es un mundo, y a veces mucha gente sin experiencia en investigación pretende hacer un ensayo clínico sin haber hecho nada antes, ningún tipo de investigación observacional antes. La persona que forma parte de un ensayo clínico, desde el momento en que firma el consentimiento informado, está adentro del ensayo clínico y
investigador principal es responsable de lo que le pase a esa persona. Esa persona sale del consultorio, del centro, y lo atropella un auto, hay que reportarlo como evento adverso serio, hay que reportarlo como SAE, y después se verá si tiene o no que ver con el tratamiento. Pero si la persona requirió intervención de un médico en guardia, por ejemplo, en la obra social de la persona no se debería hacer cargo de eso porque la persona forma parte de un ensayo clínico. O sea, eso es lo que dice la legislación de ANMAT. Entonces, hay veces que es complicado esto porque no se tiene en cuenta. La gente dice, "Ay, voy a hacer en osteopatía, por ejemplo, ni te cuento. Directamente no pasa por ningún comité de ética y hacen ensayos clínicos. Yo se me cayeron todos los pelos que tenía. Yo tenía pelo largo. Bueno, pero si no Pero- tienen aprobación de un comité de ética, no van a poder publicar en revistas serias. En pero Q1, bueno, por Q2 eso no lo pueden publican en la publicar. revista de osteopatía, que no son Ahora, Claro, o sea, ¿puedo volver un porque poquito para atrás? Quería hacer una preguntita, digamos, anterior a todo esto. Cuando estábamos haciendo la búsqueda que hizo Walter, Fernando, vos dijiste que con el artículo ese, no es que no había evidencia de que sirviesen las plantillas, de acuerdo al texto que decía el resumen, sino que en realidad era un indicio de que no servía, ¿no? ¿Te acordás eso? Sí. Ahora, me presté atención al texto y el texto decía en realidad no hay evidencia, no decía nada ni a favor ni en contra. ¿Por qué, digamos, por qué la afirmación tuya? Y otra cosa que me quedé pensando ahí fue, a ver, yo desde la clínica, si hago digamos, una búsqueda y no tiene mucha consistencia para un lado o para otro, es poca la utilidad que me da en la clínica, ¿o me equivoco? Bien, voy por partes y responde después si quiere alguien más sumar, suma. Sí, ese artículo que encontró Walter y que analizamos y que leímos el resumen, decía que no había evidencia, ¿sí? O sea, es decir, la hipótesis no se pudo comprobar, por lo tanto se descarta, ¿sí? Esa es la interpretación. La hipótesis de que la plantilla reduce el dolor lumbar en personas con lumbalgia crónica no pudo ser comprobada, por lo tanto, no reduce el dolor lumbar. O sea, las hipótesis alternativas y nulas son dicotómicas, o sea, si no, o es una o es la otra. El total abarca todas las posibilidades, Ok, ¿sí? Si no mejora, no sirve en ese caso. Por eso digo, ese estudio sería como un estudio negativo, ¿sí? está Eso por bien. un lado. Por otro lado, cualquier estudio en este caso era una revisión sistemática, creo que tenía metaanálisis, no recuerdo, pero imagínate que hubiera sido un ensayo clínico, en donde vos utilizás, no sé qué variable midieron, pero suponete que midieron, eh, no sé, diferencia de medias de dolor, ¿sí? Por la escala visual analógica. Y vos encontrás que un grupo le indicaron plantillas y al otro grupo no, ¿sí? Entonces, la diferencia de medias de dolor, cuando haces el análisis estadístico entre ambos grupos, no te da como con una diferencia significativa. Eso no quiere decir que algunas personas en el grupo de plantillas hayan mejorado y que algunas personas en el grupo que no usaron plantillas hayan mejorado. Las Claro. respuestas individuales no se evalúan, lo que se evalúa es la respuesta del promedio, ¿sí? Entonces, vos de todas maneras podés hacer caso omiso a un estudio, pero lo que hace el estudio es guiarte, darte una guía para decirte, mirá, en promedio, si tu paciente tiene las mismas características y los mismos criterios de selección de los pacientes incluidos en ese estudio, vos deberías esperar que respondan de la misma manera siempre y cuando tenga validez externa ese estudio. La validez externa es la posibilidad de extrapolar los resultados del estudio a una población un poco más grande, ¿sí? Ahora, si el estudio se hizo en 3 personas
que practicaban no sé, de ultramaratón. Y bueno, o sea, y vos tenés pacientes con esas características, probablemente no. Quizá en ese caso no puedas utilizar ese estudio como referencia para saber si le indicás o no plantillas. ¿Me explico? Y después hay una trampa estadística también, que por ahí no se, a veces no le prestamos atención a el análisis estadístico que hacen en los artículos. Entonces, si vos estableces, por ejemplo, un nivel de significancia del 95%, tu alfa es de 0,05 y suponete que te dio 0,051, Ah, entonces ya, claro, sí, sí, eh, sí. Por eso el te, p-valor te- no sirve de nada. El p-valor, claro. claro, entonces supongamos que el investigador utilizó un nivel de significancia mayor y ahí le da que sí es efectiva la terapia que aplicamos, porque Claro. hay un p-valor mayor a 0,01, por ejemplo. Entonces, cuando uno lee los resultados y las conclusiones, tiene que ir a mirar ese tipo de cuestiones en los materiales y métodos. Y otra Sí, cosa que tiene que mirar es la población y en las condiciones en las cuales se establecieron los tratamientos. Entonces, por ahí, entonces, la respuesta sería, Norberto, esta terapia no es efectiva en esta población y para este tipo de dolor. No sabemos si es efectivo para otro tipo de dolor o para otro tipo de tratamiento. tal No puedo cual. decir, no sirve para nada. O sea, eso Claro, metodológicamente y científicamente hablando es incorrecto. No podemos decir no sirve para nada. Para claro. esta intervención específica no existe evidencia suficiente a la luz de la evidencia actual. Eso sería lo políticamente correcto. Claro, recuerden que la semana pasada yo dije que la investigación eran respuestas específicas a preguntas específicas. No podemos generalizar a Claro, partir sí, sí. de un estudio. Esto que decía Jessica es interesante porque muchas veces nos basamos en el p-valor. Lo ideal sería ver el p-valor y el intervalo de confianza, que sería un poquito más confiable, valga la redundancia, para ver dónde estamos parados. Y otra cosa que también es importante y a veces no se tiene en cuenta, y es una cosa es diferencias estadísticamente significativas y otra cosa son diferencias clínicamente significativas, que a veces van de la mano y a veces no. Las diferencias estadísticamente significativas las podemos encontrar aumentando el n. Seguramente nos va a dar entre dos grupos, aumento la cantidad de gente que incluyo y voy a encontrar, aunque sea mínima, voy a encontrar, porque es un cálculo matemático, voy a encontrar una diferencia estadísticamente significativa. Ahora, por ejemplo, si usamos la escala visual analógica como instrumento para medir la intensidad del dolor, sabemos que una diferencia, ya hay estudios que lo demostraron, una diferencia clínicamente significativa son entre 1,5 y 2 puntos de diferencia. Entonces, pueden haber estudios que digan, la técnica A redujo el dolor medido con la escala visual analógica de una manera estadísticamente significativa en comparación con la técnica B. Y cuando vemos el puntaje promedio, una redujo un punto y la otra redujo 1,2. Ninguna de las dos redujo una diferencia clínicamente significativa. Sin embargo, la conclusión del autor seguramente va a sobrevalorar el resultado estadístico porque tal vez le convenga decir que la técnica fue más efectiva. Me gusta porque nos fuimos a otra cuestión. No estábamos hablando de la búsqueda. Sí, yo los vuelvo al tema de la búsqueda. Sí, A ver, cosas que obviamente yo he pasado, digo, en la búsqueda, y yo he empezado las búsquedas al revés, es decir, buscando respuestas, más que arrancando desde la pregunta, ¿no? Entonces, básicamente iba descartando aquellos estudios o artículos que no me daban la respuesta que yo quería. Nada, reflexiones, tanto tú, Jaffer, Walter, Jessica también que se sumó, al respecto de estos errores que nosotros podemos llegar a cometer, ya sea para, nada, sostener lo que hacemos porque pagamos mucho dinero en una formación, o porque invertimos quizás en un aparato, o porque, nada, quizás ya tenemos montado
algún negocio de algo, ¿no? No voy a dar un ejemplo claro, pero bueno, ustedes por ahí mencionaban las plantillas, bueno, podría ser un ejemplo, ¿no? Ya tengo todo armado y ahora de repente veo estos artículos que buscaron y bueno, ¿qué consejos nos das a los novatos en este sentido? ¿Quién empieza? Cualquiera. No, yo creo, bueno, empiezo yo, después sigan si quieren ustedes. Yo creo que lo importante es hacer una buena pregunta. Eh, a veces encontramos respuestas, o a veces encontramos artículos que cuando buscamos la pregunta, recuerden que la pregunta uno la puede encontrar dentro del artículo, la pregunta que se hicieron los autores del artículo. Uno la puede encontrar en la introducción. Y a veces la pregunta está alineada con la nuestra y otras veces no. Entonces, eso nos sirve. La primera forma que tenemos de filtrar la información es leyendo el título y el abstract. Y después de los artículos que nos quedamos, porque el título y el abstract nos parecen que están asociados o alineados con nuestra pregunta, leemos todo el texto. Y no hace falta leer toda la introducción, porque la verdad que en la introducción hay mucha información que por ahí no nos interesa tanto, pero sí la última parte de la introducción, porque es donde vamos a encontrar o la pregunta, o los objetivos o la hipótesis. Y ahí ver si realmente los autores se preguntaron lo mismo que nosotros, o por ahí no. Y después, cuando vemos en material y métodos, como decía Jessica, la población, los criterios de selección, las variables medidas, la operacionalización de esas variables, a ver si tiene que ver con lo que nosotros queremos o nos interesa o no. Y después recién vemos los resultados. Yo algo que nunca hago es leer la conclusión, porque la conclusión de hecho no, a veces está y a veces no. La conclusión es una opinión, es la única parte del artículo que se le permite al autor opinar, ¿sí? Entonces, es una opinión la conclusión. En todo caso, podemos nosotros sacar una conclusión y ver si compartimos la opinión con el autor para ver si realmente apuntó a eso o no, o quiso remarcar algo que le convenía por alguna razón. Pero Bueno, como consejo, y volviendo a tu pregunta, Román, nada, es leer todo el trabajo. Esto no es fácil, o sea, la interpretación de la evidencia no es fácil. Y sobre todo cuando hay análisis estadísticos que son bastante más complicados, ¿no? Por ahí comparaciones de dos grupos, de medias de dos grupos, es algo bastante sencillo y básico, pero cuando empiezan a aparecer otro tipo de análisis, la cuestión a veces se complejiza un poco más. Pero bueno, básicamente es eso, es ver más allá de la estadística, que es una herramienta para analizar los datos, es ver la metodología, cómo se hizo, a partir de qué o de cuál fue la pregunta que dio origen y generó ese trabajo que estamos leyendo y cómo se intentó responderla. Entender eso que me parece fundamental. Genial, Fer. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ahí, Mauri, hable nomás. Bueno, esto va para Fer y Walter. Bueno, felicitaciones por la charla. Muy buena, más que nada para Walter en esta ocasión. Recuerdo haber escuchado en una charla de Torres Cueco hace un montón que algo que ustedes comentaron recién y quizás pasó un poco desapercibido y es la cantidad de artículos o publicaciones que se realizan que es como que no termina de tener un sentido o un aporte, no termina de ser un aporte por el solo o el mero hecho de tener que publicar cada cierta cantidad de tiempo y cierta cantidad de publicaciones por mes o mensualmente o anualmente, etcétera, dependiendo un poco del contrato o no que tenga cada investigador. Entonces yo me quedé pensando en eso en su momento y recuerdo que él dijo que él estaba como obligado a publicar. Y eso quería preguntarle a ustedes, si ustedes tienen conocimiento de eso, qué puede llevar a veces a hacer publicaciones redundantes de cosas de temas que ya se sabe, pero se sigue haciendo lo mismo. Y quizás el objetivo o la razón de por qué se hace eso es eso, es simplemente porque tener que publicar em, o tener que producir prácticamente publicaciones.
Bueno, hay dos puntos ahí que justamente la otra vez hablábamos con Nico Maragaño, que él tiene mucho contacto con gente de afuera y quizás Jessica lo puede contestar desde acá dentro de nosotros, dentro del país. Pero sobre todo el caso de afuera, eh, que hablaba sobre todo de, bueno, no lo voy a dar nombre, pero es un cine muy conocido nuestro que produce mucha ciencia, es que las becas de ellos son literalmente millonarias, millonarias, y que todo el tiempo se ven, no, están, es su trabajo, o sea, tienen que publicar todo el tiempo porque si no, literalmente se le cortan los víveres. Quizás a un nivel de un investigador como que él decía, no, no, pero es una cuestión de ir desmenuzando y eso lo puede contestar Jessica porque sé que ella está en este caso con un proyecto de investigación, de que a veces hay otros conflictos con respecto al interés de que te lleva para mantener tu carrera de investigador o por ahí para mantener tu beca de investigación, eh, tenés que publicar, así sea eh, algo mínimo y redundante con respecto a tu línea de investigación. En el caso de que me llamó mucho la atención porque me llamó mucho la atención de que este investigador internacional manejaba cifras millonarias y que eso lo llevaba a tener que publicar constantemente cosas que él mismo decía posiblemente sean irrelevantes. En Argentina, por lo menos los investigadores de CONICET, un investigador eh, adjunto, por ejemplo, tiene que hacer durante un año por lo menos 2 publicaciones en revistas de impacto. Revistas de impacto, estamos hablando Q1, sí o sí, Q2 con toda la furia, pero las publicaciones no se negocian porque lo que se dice es un investigador tiene que informar sus resultados y tiene que democratizar de alguna manera lo que está generando. Obviamente, en otros ámbitos, más de la farmacología y ámbitos que mueven económicamente mucho dinero, no le pasa lo que nos pasa a nosotros. O sea, nosotros que estamos investigando dentro de la facultad, em, tenemos un montón de otras dificultades que claramente estos investigadores internacionales no, y que manejan millonadas. Entonces ellos tienen que justificar de alguna manera los fondos que reciben. Y por otro lado, tal vez en otros países, no tanto, pero en países latinoamericanos es un poco más cuesta arriba hacer publicaciones de impacto por lo que cuesta el publicar en una revista seria. Vos tenés que pagar en dólares, ¿sí? Y también las exigencias metodológicas que te piden. A veces uno cuando está haciendo búsqueda bibliográfica dice, ¿cómo puede ser que esto se haya publicado? Fíjate las inconsistencias que tienen. Y me daba gracia, hace poco veía no sé si era un meme o algo así, que, que veían artículos de latinoamericanos y bueno, la mayor exigencia metodológica y artículos de primer mundo, bueno, se publica sin más. Pero, pero sí, o sea, la publicación en sí, el escribir para un investigador es condición sine qua non. O sea, uno no puede no publicar. Sí o sí hay que publicar. Genial. Che, bueno, ya se hizo un poco tarde. Igual estamos en horario porque era hasta las 10. Les pido a Walter o Fer, o el que quiera aportar algo, un mensaje esperanzador para los que no la tenemos tan clara con el tema de la investigación o por lo menos en la búsqueda y con nuestra práctica clínica, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que hacemos todos los días y creo que la masa, eh, la comunidad kinésica es lo que hace todos los días, ¿no? Me parece de suma importancia tener estas nociones básicas de búsqueda para construir, ¿no? Una kinesio crítica y actualizada.
Pero muchas veces nos encontramos con unas situaciones o con comentarios de colegas donde decimos, bueno, al final la evidencia viene a decirnos que nada sirve, ¿no? Entonces, un mensaje esperanzador o quizás esclarecedor de esto, ¿no? De esa conclusión que me parece un poco errónea de ustedes. Sí, yo no sé si esperanzador, pero pero sí, la verdad que primero no, digamos, no volvernos, uno que siempre criticábamos, nosotros criticábamos que por ahí antes hacíamos o repetíamos lo que leíamos en un libro y eso pasó el libro o el artículo o el paper pasó a cumplir el rol del libro para algunos. Entonces, eso no, digamos, uno trata de generar en los estudiantes la capacidad de tener un pensamiento crítico, de poder leer, interpretar, tomar decisiones en base a lo que lee, pero no olvidándose de que uno puede cuestionarlo con fundamentos, y que no es que lo que está leyendo es la verdad revelada, y que antes la da un libro y ahora la da un paper. Claramente eso no es así, por eso me parece que estos espacios son fundamentales. Lamentablemente en la facultad no se enseña bien, no se enseña en pensamiento crítico ni desde la secundaria, pero bueno, como decía Bilinsky, es necesario un cambio en la educación, eh, yo diría casi desde la primaria, pero bueno, por lo menos desde la secundaria y ni hablar de la universidad, que eso lo hablamos la semana pasada. Y bueno, hasta que eso ocurra, por lo menos entre los que estamos acá, que creo que ya por el solo hecho de estar un jueves a la noche conectado y escuchándonos a nosotros, hay cierto interés en generar algo de cambio en la práctica o en la mirada que uno tiene de la profesión. Eso, ¿no? Simplemente participar de estos grupos, apoyar y sumar y cada vez que uno pueda, este, generar algo que nos ayude a cuestionarnos y no porque algo no sale como nos dijeron que nos debería salir con un paciente o con una técnica o en algún curso, frustrarnos y decir, no, es que seguramente estoy poniendo mal el contacto. No, no. Seguramente lo que nos dijeron fue una burrada porque estuvo basado en un interés de un curso o de una técnica, y es ahí donde empezar a cuestionar esas cosas es el motorcito para empezar a movernos y salir de esa zona de confort en la que a veces estamos, ¿no? Directamente repitiendo lo que nos enseñaron en un curso que muchas veces pagamos mucha plata, pero bueno, nunca es tarde para barajar y dar de nuevo. Yo creo que, o sea, la evidencia vino a demostrarnos que no somos superhéroes, nos bajó de ese rol de superhéroes que teníamos o que el kinesiólogo estaba acostumbrado a ocupar. Eh, Hoy entendemos que existe un gran porcentaje de la historia natural y los factores contextuales. Y a mí en mi práctica clínica me llevó a, primero que nada, cambiar el discurso y a entender que hay variables que no puedo incidir, no puedo modificar, ni siquiera los puedo soplar. Y eso también me lleva a saber cuáles son mis límites, hasta dónde puedo llegar yo y hasta dónde puedo llevar a esa persona. Yo la otra vez le dije a unos estudiantes, que acá hay unos cuantos estudiantes de nuestra facultad, que ellos están en medio de una revolución, ellos están en medio de una transición sumamente importante y bombardeados de información, en donde la información les bombardea para ambos extremos y también de raíz, no todos los docentes tienen la capacidad de cambiar el discurso, pero aún así, eh, en ellos está el futuro. Yo le digo, de todos tienen que absorber algo, de todos tienen que esperar a absorber algo y a partir de ahí ustedes mismos tienen que formar su pensamiento crítico. Pero la información nos está marcando el camino hacia dónde tenemos que ir. Eso es lo que yo siempre promulgo. De todos van a aprender algo, siempre se aprende algo y no necesariamente algo disciplinar. Pero muchas veces hay personas que te enseñan lo que tenés que hacer o cómo tenés que ser y hay otros que te enseñan cómo no tenés que ser. Así que yo creo que el mensaje está instaurado y por más que siempre haya un porcentaje que se va a resistir, yo creo que yo lo veo, por lo menos en nuestra facultad, que el cambio es real, ya se vive y se está viniendo y ellos ya están ahí,
ya están a punto de generar el cambio. Por eso es importante esto. Y yo creo que esta hora que tuvimos después de la clase fue la que más fruto dio, digamos. Y fíjate que aún seguimos siendo el 33% de los presentes. Y no, un poquito más. Y qué bueno. Che, bueno, mil gracias, de verdad, Fer, Lucas. Fer, si tenés que decir algo. No, no, sí, quería agregar dos cositas. Sí. Una, en relación, a veces, eh, a principio del siglo pasado, aparece como movimiento el positivismo, que era como esta especie de, bueno, yo puedo acceder a la verdad a través de los datos, puedo analizarlos y decir lo que es, ¿no? Después, obviamente, eso se vio que no era tan así. Y de hecho, hoy uno habla con estadísticos y te dicen, bueno, ojo, porque a veces cuando analizamos los datos, en realidad lo único que hacemos es interpretar los datos observados y tratar de forzarlos a que entren en un modelo. Entonces, eso es una presunción muy fuerte, porque a veces los datos, tal como se presentan en la realidad, no son como queremos que sean. Entonces los forzamos para que entren en un modelo matemático y así poder analizarlos. Ojo con eso, ¿no? Porque si no es como que nos limitamos a que, bueno, si un artículo, primero que le damos o priorizamos la metodología cuantitativa por sobre la cualitativa, de la cual hablamos muy poco, pero cuando hablamos de factores contextuales, de preferencias del paciente y todas estas características son más cualitativas que cuantitativas. Y por otro lado, entender que el análisis de los datos es eso, es una ponderación de la información observada y tratar de hacer que un modelo matemático me pueda dar una respuesta promedio de eso, pero no es ni más ni menos que eso. Eh, entonces, eso también de alguna manera le saca un poco eh, de tanta importancia a un paper, ¿no? Entonces, estas discusiones que a veces aparecen en los congresos o con colegas que son paperistas, como los llamo yo, pierden un poco el eje de la crítica, del pensamiento crítico, porque justamente pasa a decir, bueno, esto está acá, si vos no haces esto, no sabes nada. Y yo creo que también el desarrollo de la experiencia y el criterio es justamente a través de estos espacios de intercambio y de debate y que siguiendo y terminando con esto, me parece que lo principal es el trabajo en equipo, ya sea interdisciplinario como dentro de la misma disciplina, poder cada uno explotar sus características, sus fortalezas y bueno, y reconocer sus debilidades para poder justamente tomar la fortaleza que quizás sea de otro y poder tener un resultado mejor para todos. Y ninguna investigación hoy por hoy puede plantearse de manera aislada. Entonces, si queremos hacer cualquier tipo de investigación, tenemos que pensar en formar equipos, que creo que es fundamental. Genial, Fer. Che, bueno, de verdad. 22:02. Así que bueno, genial, genial, genial. Gracias a los que están ahí, porque bueno, creo que hubo interés, tanto Walter con su exposición, y el feedback entre Fer y ellos, y la colaboración de Jessica, y mil gracias que ya Walter te comprometió en vivo, así que ya te estaremos escuchando. Te Así esperamos, que, Jessica. así que bueno, nada, de verdad, mil gracias a todos los que están ahí, porque de verdad que si no no hubiera interés de ustedes en participar en esto, nada, estaríamos hablando de otra cosa. Así que bueno, nada, de Y verdad. quiero destacar que hay 5 alumnos, por lo menos, que yo ubico acá entre los presentes aún, así que el Bien, mensaje llega, bien, Vamos, bien, que el vamos, objetivo vamos. se cumple. Un puntito bien, más en el examen. Quieren aprobar al final. Y el objetivo se cumple. bien, Gente, vayan a descansar, a comer y también dedíquense un poquito a sus vidas. Gracias, gracias a Cuídense, que todos. descansen. Buen fin de ¿Hacer una semana. foto? Sí, pues. dale, dale, ahí prendan las camaritas los que están. Pero ¿lo había Nos vemos. sacado ya o no, Román? Saqué como 20, pero Ah, bueno, bueno, está lo bien, que se está bien. quedaron. Bueno, ahí Bueno, está, ahí prenden las cámaras, ahí, los que están prendan. Con una sonrisa, ¿eh? Ahí está. Ahí está, damos ahí 2 segundos más, a ver. Bueno, ahí sacamos foto, ¿eh? Ahí va.
Listo. Bueno, gente, ahora sí. Chao. Muchas gracias. Chao, nos vemos, gracias.